Lo decíamos al inicio, una entrevista sobre el tema de López-Gatell, sobre esta lucha que se está llevando contra el COVID, sus aciertos y desaciertos. La autora del libro Un daño irreparable, la doctora Lorian Jiménez Fibi, quien escribió un libro que ha provocado controversia. También hablaremos después de la pausa y después de la doctora con nuestra compañera Roberta Garza, editorialista, sobre un artículo muy interesante que hoy escribe en Milenio y habla precisamente sobre las vacunas hechas en China. Muy interesante, créame, no se despegue, vamos a ir a un corte y en el corte le presentamos nosotros un pequeño resumen actualizado de noticias y después de esos minutos volvemos a este espacio. Síguenos en redes sociales, @mmradioMTY. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda con gusto Carla Angélica López. Le informo que Nuevo León confirmó 229 contagios nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta en los últimos días. También indicó que 6 pacientes más fallecieron por esta enfermedad. Manuel de la Oca Vaso, secretario de Salud de Nuevo León, indicó que el objetivo es que el regreso a clases presenciales se dé en el estado el 30 de agosto, fecha en que inicia el próximo ciclo escolar. El próximo ciclo escolar inicia el 30 de agosto y esperemos, si sigue todo igual como lo llevamos ahorita, poder el próximo ciclo escolar tener clases de manera presencial, de una manera híbrida, de una manera gradual, de una manera voluntaria. Padres de niños con cáncer denunciaron en la Fiscalía General de la República al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell por su presunta responsabilidad en diversos delitos, entre ellos discriminación y genocidio por supuestamente atentar contra la salud de los menores de edad. El Instituto Mexicano del Seguro Social realizará del 2 al 4 de julio la 4ª Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Médicos Ordinarios para otorgar a derechohabientes consultas de medicina familiar, especialidad y cirugías que permitan acelerar la recuperación de la atención médica tras el rezago ocasionado por la pandemia de COVID-19. Al cumplirse este jueves los 3 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario garantizó respeto a sus opositores en lo que resta de su administración, pues dijo, no aspira a tener el monopolio de la verdad absoluta. No los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Sencillamente defendemos y representamos proyectos de nación distintos y contrapuestos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el país va en la ruta correcta. Asimismo, mencionó que la economía mexicana es la número 15 en el mundo y confió que irá mejorando. Estamos en buenas manos, ha habido buen conductor, tenemos buen piloto y tenemos un presidente extraordinario con visión de Estado. Las finanzas públicas y la deuda soberana nos coloca en una posición más favorable que nuestros socios y competidores. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, reveló que en la reunión que sostendrá la próxima semana con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, abordarán el tema de los conflictos y avances que se tienen en materia laboral y se hará un corte de caja del primer año del TMEC. El Banco Mundial informó que William Maloney fue nombrado como el nuevo economista en jefe para la región de América Latina y el Caribe y estará a cargo de orientar las prioridades estratégicas y la calidad técnica de los análisis económicos en la región, así como de preparar los principales estudios económicos regionales, entre otras actividades. Hasta aquí este resumen informativo. Regresamos en AW 1280. Síguenos en redes sociales, @mmradioMTY. Continuamos. Bien, son las 5:30 exactamente. Estamos justo a la mitad de este espacio que comenzamos hace unas semanas con un formato distinto, tratando de conversar sobre todo sobre el tema de las noticias. Bien,
Padres de niños con cáncer han vivido todo un viacrucis y eso es algo que usted ya lo sabe, que lo he escuchado. Ha habido manifestaciones por todos lados. El domingo causó mucho revuelo una entrevista en la que el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario, calificaba como golpistas, porque así lo dijo, a los padres de familia que están exigiendo que ya se resuelva el tema de la falta de medicamentos para sus niños con cáncer. Niños que están cerca de perder la vida. Son más de 200 padres. Sin embargo, Hugo López-Gatell en esa entrevista que se transmitió por TV UNAM, por Canal 11, por el 22, dijo que no, que era un movimiento y que a él se le hacía muy extraño, que solamente 20 papás eran los que se estaban manifestando todo el tiempo, que no se trataba de algo genuino. Después quiso componer la plana cuando los padres de familia dijeron vamos a seguir manifestándonos, vamos incluso a cerrar el aeropuerto, la Terminal 1 ayer, la Terminal A en la Ciudad de México, la bloquearon. Hugo López-Gatell estuvo antier en la conferencia matutina junto al presidente López Obrador y trató de decir que no dijo eso. Pero es tarde porque ya esto ha causado mucho revuelo. Padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República al doctor Hugo López-Gatell por su presunta responsabilidad en varios delitos, discriminación y genocidio sobre todo, por supuestamente atentar contra la salud de los pequeños. Andrea Roché Ramírez es abogada de al menos 220 padres enfermos de cáncer en varios estados del país y pidió al titular de la Fiscalía, a Alejandro Gertz Manero, que actúe en este caso y que se pueda judicializar una carpeta de investigación contra el doctor Hugo López-Gatell. También hay llamados por otro lado. Mire, el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro exigió al gobierno federal que ya resuelva esto, independientemente de lo que hagan o no con el doctor Gatell, garantizar el abasto de medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los niños con cáncer. Y también que se ponga fin, de paso, a estas descalificaciones que ha pronunciado el subsecretario Hugo López-Gatell. No solamente ahí, también el grupo parlamentario panista en el Senado de la República pidió al presidente López Obrador que resuelva ya el tema del desabasto de medicamentos, que es lo que interesa a las mexicanas y a los mexicanos, y no el festejo de un tercer aniversario al frente del gobierno federal. Así han estado las cosas, así se han movido en estos días, desde el domingo, desde el fin de semana. El presidente, hay que recordar, reconoció antier en la mañana que han tenido problemas para encontrar algunos medicamentos que ya lo van a resolver y quiso corregirle la plana al doctor Hugo López-Gatell. Por eso hemos buscado a la doctora Laurian Jiménez Fibi. Ella es la autora del libro Un daño irreparable. Le agradecemos, doctora, que se dé estos minutos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias. Por estar aquí. Saludos. Muy amable. Habíamos platicado hace unos meses, la entrevistaron en muchos medios de comunicación y no nos quedamos fuera también cuando el lanzamiento del libro. En aquel entonces, doctora, yo recuerdo que fuimos muy cuestionados y también los medios que la entrevistamos porque pues, se hablaba de que había un ataque contra un doctor muy destacado, casi un rockstar, y ahora las cosas son distintas. Y parece comprobarse muchas de las hipótesis, muchas de las cosas que dice su libro, Un daño irreparable. Usted no está sorprendida, doctora. A final de cuentas, parece que el tiempo está dando la razón de un mal manejo de la pandemia y ahora con este tema de los niños con cáncer. Sí, bueno, primero aclaremos algo. Mi libro, nada de lo que digo, las entrevistas que doy, lo que escribo, cuando alzo la voz en redes sociales, etcétera, nada tiene una intención de atacar a López-Gatell. La intención es simplemente señalar lo que se está haciendo mal con relación a la gestión de la pandemia, con el objetivo de que algo cambie, mejore y se puedan salvar vidas. Aquí tenemos pues como que hay algo que a todo mundo se le escapa, ¿no? No a todo mundo, pero a muchos, incluyendo medios de comunicación y otros, ¿no? En este programa vergonzoso que le hicieron a López-Gatell los moneros del régimen actual, ¿no? Los paleros, los moneros que son paleros del régimen actual,
¿no? Le hacen un programa y ahí, por ejemplo, pues inician tratando de desacreditarme, ¿no? Lo que parece increíble es que estas personas tengan ninguna sensibilidad hacia el problema tan grave que está viviendo nuestro país en términos de la cantidad de muertes. Le dan una plataforma a Hugo López-Gatell para decir mentiras y se las apoyan, ¿no? Entonces dijo, no, no es verdad, los niños con cáncer no existen, los papás no existen, no existe nadie, todo el mundo está muy bien, y esto es un intento de golpe, ¿no? Esto es un espejismo que nuestros adversarios, ¿no? Les gusta mucho esa palabra, están utilizando para desacreditarnos. Pues no hay tal espejismo, esto es una realidad que ocurre. Después el doctor López-Gatell hace de cuenta que no sabe de dónde proviene la cifra de 500,000 muertos, ¿no? Dice, me dicen 500,000 muertos, pero alguien inventó eso. Bueno, pues tendríamos que decirle al subsecretario que esos son datos que su subsecretaría genera, que son públicos y que están en una página oficial del gobierno de México, que se llama Exceso de Mortalidad en México, ¿sí? Es una página oficial. Entonces, miente y se le da una plataforma para aplaudirle la mentira, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo nunca he tenido una intención de atacarlo a él en lo personal, porque realmente él como persona no me interesa en lo más mínimo, ni tampoco como figura política, porque yo nunca he estado involucrada en asuntos políticos, nunca. No lo estuve jamás en mi vida y no lo estoy ahora. Lo que sí es que ha manejado muy mal la pandemia y pues creo que eso es de señalarse, porque es tanto como la vergüenza que hizo insultando a los niños con cáncer y sus familias, es igualmente vergonzoso que insulte al más de 500,000 de familias mexicanas que han perdido seres queridos, ¿no? Como queriendo hacer que aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado mucho, somos un país en luto, somos un país enlutado que ha sufrido en muchos sentidos por las decisiones que ese hombre ha tomado. Entonces, aquí no hay controversia, la pandemia en nuestro país ha sido manejada pésimamente mal. Eso es incontrovertible, nada más hay que ver las cifras, por el amor de Dios. Sí, la vez pasada platicábamos, doctora, y usted en su libro lo explica también, que desde el momento en que empieza esto y se empieza a negar que venía una crisis como la pandemia, y luego equivocaron la estrategia y era una especie de administración o de contención, ¿verdad? Fue el error de enfoque desde el principio, doctora. Bueno, no de contención, lo que se hizo desde el principio y se sigue haciendo ahora es tratar de administrar los contagios en el tiempo. Lo que hizo este hombre, o sea, en las decisiones letales que este hombre tomó, es llevar al país, pero ahora sus decisiones ya no solamente han impactado sobre la vida y la salud de los mexicanos, están impactando sobre la economía, la educación, la cultura y en muchos otros aspectos sociales por las malas decisiones de este hombre. ¿Por qué? Porque él, en lugar de sentar una estrategia epidemiológica coherente para tratar de detener, de contener la propagación del virus en nuestra población, lo que hizo fue pensar que podía simplemente administrar los contagios en el tiempo. Y entonces lo que hace es, cada vez que la situación se vuelve caótica, entonces todo el mundo enciérrese, todo el mundo confínese. Bueno, los confinamientos, yo nada más quiero preguntarle a la industria restaurantera, ¿cuántos confinamientos más pueden soportar sus negocios? A la industria del turismo, ¿cuántos cierres más puede soportar su gremio? A la educación, ¿cuántos jóvenes van a quedar sin educación? Todo esto es consecuencia de las decisiones de López-Gatell, ¿sí? Entonces, porque estos reiterados confinamientos, eso no es una estrategia epidemiológica, eso no es una estrategia de salud pública, ¿sí? Lo que debieron haber hecho y es momento que tienen que hacer. Entendamos, estamos en un repunte en este momento y todas las autoridades encargadas, esto incluye la doctora Sheinbaum, los gobernadores en muchos estados y desde luego, pues el subsecretario y el presidente que solo regurgita lo que él le dice, ¿no? Y entonces están haciendo de cuenta, no, todavía no es muy grave,
Todavía no es muy grave, han pasado a casi todo el país a semáforos verdes y amarillos, han reabierto algunas escuelas y no están hablando nada de las medidas reales que se tienen que tener para disminuir la propagación de los contagios. Entonces, esto está llevando a repuntes que si vemos lo que pasó, lo que todavía pasa en la India, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Mongolia, en Argentina, en Colombia, y le puedo seguir. Ahora a esta lista ya se suma el Reino Unido e Israel, que son dos de los países que han vacunado más en el planeta. Y sin embargo, por la propagación de las variantes del virus, están teniendo repuntes muy difíciles de controlar. Aquí antes de cuenta, no pasa nada, hasta que empiezan a colapsar los hospitales, entonces su remedio va a ser enciérrense otra vez. Y digo, bueno, para la economía del país, para la economía de muchas familias que necesitan salir todos los días a trabajar para poner comida en la mesa, bueno, ¿cuántos más de estos confinamientos masivos a los que recurre López-Gatell puede soportar el país y la economía de las familias? Yo creo que ya estuvo, ¿no? El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer para establecer una estrategia de salud pública coherente, ¿sí? Para detener la propagación del virus en nuestras comunidades. Sí. Esta es la única manera que se puede lidiar con la pandemia hasta que no esté vacunada una proporción realmente grande de nuestra población. Bien, doctora, una última pregunta y es doble. Su balance sobre cómo vamos con la vacunación, al ritmo que vamos, y segundo, también su punto de vista sobre una inminente ya reanudación de clases presenciales en buena parte del país. Bueno, esta supuesta inminente reanudación de clases en varias partes del país, pues van a tenerle que dar marcha atrás, ¿no? Como hicieron en la Ciudad de México. Evidentemente, pues quisieron decir que íbamos muy avanzados, que no pasaba nada, vámonos a verde. Abrieron las escuelas en la Ciudad de México, no les duró más de 2 semanas el chistecito, ¿no? Pero lo que sí eso impulsó es a una propagación mucho más acelerada de los contagios, ¿no? Entonces es evidente que todo es la improvisación sobre la improvisación. El problema es que sus malas decisiones cobran vidas, ¿sí? Se pagan con vidas. Entonces, necesitamos alzar la voz para decir, basta, ya basta. Es decir, vamos otra vez, vamos a repetir, ya se hizo una vez en el verano del año pasado, se repitió los mismos errores a finales de año, principios de este año, y ahora vamos por la tercera haciendo exactamente lo mismo. A ver, esto de regresar a las escuelas, no, bueno, la mitad del país está en un repunte franco. La variante Delta y Gamma circulan de forma ya casi predominante en nuestro país. Seguir hablando como si no ocurriera nada es una visión tan obtusa o realmente tan indolente de lo que está pasando, de no darse cuenta que siguen hablando como si en una realidad alterna. Lo que ahorita deberían estar haciendo es tratar de detener estos repuntes antes de que se empiecen a reflejar en las cifras de defunciones. Una vez que se reflejen en las cifras de defunciones, es demasiado tarde. Hagan lo que hagan, confinen y demás, va a morir demasiada gente. Y entonces ya es demasiado tarde para tomar acción. Es ahora cuando deberían estar tratando de hacerlo, pero están viviendo en tratar de defender su imagen, ¿no? Entonces, eso es una, ¿no? Su segunda pregunta de la vacunación, pues es evidente. La vacunación ahí va, pues sí, ahí va muy lenta. Es decir, ahorita más del 80% de México no tiene un esquema completo de vacunación que haya sido otorgado por el gobierno de nuestro país, ¿no? O sea, no podemos cuantificar cuánta gente ha ido al extranjero a vacunarse, ¿no? Pero de las dosis que se han administrado aquí por el gobierno, más del 80% de los mexicanos no tienen un esquema completo de vacunación. Esto nos deja en una situación muy desprotegida en términos de la propagación, particularmente de la variante Delta. Entonces, la vacunación, pues sí, la situación aquí que yo creo que se tiene que entender con claridad, ¿no? Y es importante que los primeros en entender esto sean los medios de comunicación, ¿no? Es que el control de la pandemia, el centro del control es detener la propagación del virus. Lo que aquí se hizo fue
evadir esa responsabilidad. Nuestro gobierno, nuestras autoridades sanitarias, evadieron esa responsabilidad en la primera parte de la pandemia, diciendo que estaban ocupados con proporcionarnos muchas camas de hospital. Sí. Pero nunca se salvaron muchas vidas, porque tenemos a más de 500,000 de personas muertas. Ahora, otra vez evaden esa responsabilidad diciendo, es que ahora estamos vacunando. Es que, a ver, lo que es absolutamente indispensable que se entienda es esto, que con vacunación o sin vacunación, con camas o sin camas, con ventiladores o sin ventiladores, mientras no se detenga la propagación del virus, vamos a seguir sumando muertos. Bien. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer. Doctora, es un gusto saludarle y muchas gracias, muy amable. Claro que sí, un placer estar en su programa. Gracias. Muy buenas tardes. Amable, muy amable la doctora Lorian Jiménez Fivi, autora del libro Un daño irreparable. Ahí está con claridad sus conceptos. Bueno,